Es decir, la violencia cuando viene del ciudadano es diferente a la violencia del Estado, a la violencia de un policía. Para decirlo de otra manera, cuando se dice es que hay que dialogar, hay que escuchar la otra versión, cuando uno dice hay que escuchar la otra versión, uno ya sabe de qué lado está, es decir, del lado del poder. Por último, ya y recapitulo los 3 puntos, me parece que el PRI ha sido muy inteligente en el sentido de que su poder ha sido por consenso. Su poder ha sido por consenso, ha comprado. Y finalmente nos podemos preguntar si, es decir, uno se pregunta, ¿por qué el PAN en 8 años no desarmó el aparato priista? Y Peña Nieto no va a hacer nada porque de alguna manera hay responsabilidad del PAN en toda la violencia que hay hoy, la violencia sistémica. Ya para terminar, entonces, recapitulo. Perdón. Sí, no, lo de Ayotzinapa implica una dislocación de este sistema de consensos, de este sistema de consensos de todos los partidos políticos. Compraron a todos los partidos políticos y salvaron a Calderón, por eso les entregó el poder de manera tan sencilla. Ayotzinapa rompe con ese consenso. Lo que hay que estar muy al pendiente es cuáles van a ser las trayectorias nuevas y las limitaciones que va a hacer el PRI, que va a ser este sistema. Nuevamente, termino. Rol de la violencia, alternativas políticas y cartografía de las fuerzas que puedan transformar el paisaje. Buenas noches, gracias. Yo quisiera regresar sobre el ejemplo que Irma Sandoval mencionó acerca de esta persona que dice: yo no creo que un mexicano le pueda hacer esto a otro mexicano. Yo creo que, y quisiera, si ustedes pueden discutir la cuestión social, ¿cómo hacemos después de este panorama en el que la realidad es que sí, los mexicanos nos estamos haciendo esto? Y volviendo a la cuestión de la teatralización de la violencia, este teatro de terror es entre mexicanos en gran parte. Entonces yo quisiera nada más ver si se podría hablar un poco de, a nivel social, cómo hacemos en una situación en la que me imagino que en muchos lugares del país existe una situación post-conflicto, o si se pudiera llegar a una situación post-conflicto, que recuerda un poco, pues, de mi experiencia personal, a, digamos, una situación post-guerra civil. ¿Qué hacemos con una sociedad que se hizo esto a sí misma? ¿Cómo podemos, digamos, llegar a las comunidades y decir que la gente en esas comunidades sabe que se está perpetrando esa violencia entre vecinos, entre gente que se conoce? ¿Cómo hacemos con esto? Me parece que hemos criminalizado mucho a los actores del conflicto, y me parece que eso es parte de la manera en que se ha permitido decir 100.000 muertos. Mucha gente me parece que se quedó apática a esos 100.000 muertos porque se criminalizó esos 100.000 muertos, y lo cierto es que algo se tiene que hacer con esos 100.000 muertos. No son todos criminales, y si lo son, estamos en una situación parecida, digamos, El Salvador después de la guerra civil. ¿Qué hacemos con una sociedad que se hizo esto a sí misma? Que además los opinadores mainstream, digamos, tipos de Enrique Krause o el mismo Moisés Naim, digamos, estos pensadores que hacen estudios politológicos muy mainstream, ¿no? Directamente, venden una historia de un México bueno, moderno y reformista, que todavía confía, a pesar de todos los pesares, en su democracia y que va a empujar. Y de un México capturado por la criminalidad, mezclado con la corrupción, un poco esta idea de Krause de lo tropical, ¿no? Apostando siempre a sus mesías, y además el bueno y el malo, ¿no? Un México que está un México rebelioso, moderno y premoderno. No podemos seguir en ese, como dicen los estadounidenses, ese framing de análisis de lo político. Yo creo que precisamente este momento en donde se junta lo global con lo local en este conflicto de Ayotzinapa nos tiene que empujar a irnos a analizar lo que es la corrupción. La corrupción no es esta cuestión que nos decía cantinflescamente Peña Nieto, cultural y de coimas mordidas y pesos y centavos. La corrupción es un asunto de disfunción estatal
estructural y de funcionamiento pro-neoliberal a industrias que además son la cara oscura de otra industria que tiene cara legal. Es decir, todo esto que nos decía el maestro Ivonne Lebot, el tema de la criminalidad global está tan intrincado hoy. Yo creo que Ayotzinapa o este momento histórico tiene que ayudar a superarnos ese viejo esquema del México premoderno y el México moderno, en donde hay que empujar. Enrique Peña Nieto es el presidente del lavado de dinero, pero es el presidente de los peores crímenes financieros electorales de que tengamos historia en el país. Superó 12 veces los topes electorales permitidos por esa legalidad electoral. Lo reconoció el propio Instituto Federal Electoral antes de desaparecer y volverse ahora este nuevo elefante blanco, porque es un nuevo elefante blanco que es el INE. Reconoció que Peña Nieto y el PRI rebasaron 12 veces los de por sí generosos recursos financieros. Además está demostrado que tuvo, digamos, una vinculación directa con bancos que lavaban dinero. Monex, estas grandes corporaciones comerciales como Soriana, vinculadas también a Walmart, que Walmart es otro ejemplo de corrupción estructural y no de corrupción de pesos y centavos. Entonces, viene de ser un presidente al servicio de los peores intereses financieros y para además coronar reformas económicas completamente contrarias a la población y contrarias al sentir, y ahora va hacia otro nuevo nivel de violencia. Yo coincido completamente con esta idea de que la violencia, es decir, la violencia ha devenido un terror absoluto en términos precisamente de estas relaciones deshechas que ya no se concretan nada más en abusos. México está al nivel de Nigeria, de Haití, en los índices de transparencia internacional en términos de corrupción. México en términos de corrupción también tiene uno de los niveles más bajos en la satisfacción de la democracia por sus ciudadanos. Solamente 21% de la población está satisfecha con la democracia, confía en sus instituciones. El Latinobarómetro nos pone el nivel, por cierto, de Honduras en un aspecto de confianza en su democracia. En México también tenemos el más alto nivel en términos de confianza en los partidos políticos, de desconfianza en los partidos políticos. Solamente el 45% de los ciudadanos, de acuerdo a este Latinobarómetro, confía en partidos políticos. En México tenemos, y esta es una cifra con la que termino, 45% en Latinobarómetro está. Es el Latinobarómetro. Pero este dato que está aquí recientemente lo vi y se los pongo a su disposición en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI, es decir, el gobierno mexicano, una organización autónoma del gobierno mexicano que es el INEGI, nos da una cifra negra de impunidad, y lo dice así, cifra negra. El 92% de los crímenes y de los crímenes de victimización sobre seguridad pública no terminan, 93.8, perdón, no 92, 93.8, aquí está, no se abre ni siquiera averiguación previa. Es decir, solamente está documentada la impunidad, está documentada la disatisfacción democrática, está documentada la inoperancia del Estado, y entonces seguir con este cuento del México bueno y moderno y reformista, que es además al cual supuestamente Peña Nieto se dirigió con su decálogo, que es un decálogo ridículo, de cambiar el 0.6, del 0.6 al 9/11 para llamar a emergencias, o el hacer con cuestiones técnicas, no es con cuestiones tecnocráticas, mucho menos, que además van en la misma dirección que este movimiento está ya diciendo hasta aquí, que se van a transformar las cosas. Y esta es la única invitación que yo haría. Así como quisieron hacernos creer que Ayotzinapa era Iguala, o sea, que esta gran situación que surgió era Iguala, y un presidente localito con una esposa loca que dijeron mátenlos en frío y los mataron, y hoy nos damos cuenta que no es eso, que ellos son apenas un alfil de una cosa mucho más oscura, mucho más ominosa, pero que no era una cosa local.
y esa es la invitación que yo les plantearía aquí que hiciéramos, que ya no solamente es local, está demostrado que es nacional, todo México se levantó, todos los mexicanos fuera de México nos levantamos, pero ahora tampoco podemos quedarnos nada más en que es México, y la falta de la cultura de que nos hacemos esto entre hermanos y entre mexicanos. No es solo México, si no fue local y si no es nada más nacional, tenemos que ver la cara global de esta interacción depredadora que es el neoliberalismo global.